Estamos en el verano de 1975, en plena campiña sevillana. Imagina el calor, asfixiante, 49 grados. ¡Una barbaridad! El régimen de Franco ya agoniza y en ese ambiente tan denso, de repente, una columna de humo negro se eleva desde un cortijo, Los Galindos. Y esa es la señal. Ahí empieza uno de los crímenes más brutales y, sobre todo, más desconcertantes de la crónica negra española. Totalmente. Y nuestro análisis de hoy no es solo contar lo que pasó. No, para nada. Es intentar desgranar por qué, casi 50 años después, judicialmente sigue sin resolverse. Vamos a ver cómo una cadena de errores, de influencias y de silencios permitió que 5 muertes quedaran impunes. Y para eso tenemos fuentes muy interesantes. Hay transcripciones de podcast de investigación, artículos de la época, artículos actuales y hasta un libro de un testigo muy directo. El del hijo de los dueños del cortijo. Exacto. Así que la misión es esa, intentar ensamblar las piezas de un puzzle que, desde el minuto 1, ya estaba completamente desordenado. Totalmente. Y todo arranca ese 22 de julio de 1975, como decías. Sí, un jornalero, Antonio Fenet, está bajando del olivar y ve el humo. Corre hacia el caserío y se encuentra una escena rarísima. Un cobertizo de paja ardiendo con una virulencia increíble. Pero nadie apagándolo. Nadie. Silencio absoluto. Y lo peor, un olor a gasolina muy fuerte y un reguero de manchas rojas que cruza el patio. Era sangre. Y aquí está el pecado original de este caso. El error del que la investigación, nunca se recuperó. Cuando llega la Guardia Civil de Paradas, que era un pueblo pequeño, la escena del crimen como tal ya no existe. ¿Cómo que no existe? Es un caos. Hay decenas de curiosos, trabajadores, gente que ha ido a ayudar. Pero espera, nadie acordonó la zona. ¿Nadie dijo quieto todo el mundo, no toquen nada? Nadie. Todo lo contrario. Con la mejor intención del mundo, la gente hizo una cadena humana con cubos de agua para apagar el fuego. No me digas. Estaban literalmente pisoteando y lavando pruebas cruciales sin tener ni idea. El fracaso de esta investigación se cementó en los primeros 30 minutos. ¡Qué barbaridad! Y en medio de ese caos, claro, empiezan a aparecer los cuerpos. La primera, Juana Martín, la mujer del capataz, 53 años. La encuentran en su casa. Y tienen que reventar un candado a tiros para poder entrar. Y la imagen es dantesca, el rostro completamente desfigurado a golpes. Junto a ella, el arma. Una pieza de hierro maciza de una empacadora, que por la zona la llaman el pajarito. Y aquí fíjate en la brutalidad. Es muy selectiva, no es un ataque limpio. La cantidad de golpes indica un ensañamiento tremendo. Mucho odio. Exacto. El forense de la época dijo que la intención era una muerte inmediata y brutal. Esto ya te mete una complejidad psicológica que no encaja con un simple arrebato de locura. Mientras pasa esto, en el cobertizo que ardía, el hijo del forense, que era estudiante de medicina, se da cuenta de algo horrible. Sí. Ve algo que parece una caña quemándose, y no, era un fémur humano. Al apagar las llamas, aparecen 2 cuerpos calcinados. José González, el tractorista, y su mujer, Asunción Peralta. A José lo identifican por un detalle muy personal. Sus gafas, las de culo de botella, que aparecieron cerca. Pero la presencia de Asunción es un misterio total. Claro, ella no trabajaba allí, vivía en el pueblo. ¿Qué hacía en el cortijo a esa hora? ¿Y por qué acabó calcinada? Nadie lo entendía. Y la cosa no termina ahí. Siguiendo otro rastro de sangre a unos 200 metros del caserío, encuentran un cuarto cadáver. Estaba oculto bajo un montón de paja. Ramón Parrilla. El otro tractorista. Y aquí el método cambia por completo. A él no lo mataron a golpes. A él lo mataron a tiros de escopeta. A ver, recapitulemos un momento porque esto es clave. Tenemos una víctima asesinada a golpes con una herramienta, 2 calcinadas y una cuarta a tiros. Es que no tiene sentido. Un modus operandi tan diverso ya desde el principio te está gritando que esto no es algo simple. Claro, no parece la obra de una sola persona que ha perdido la cabeza por el calor, que era la primera idea que corría. Con 2 métodos tan distintos, ¿qué le dice eso a un investigador? ¿Buscan a una persona o a varias? Exacto. O sugiere una escalada de violencia, donde cada muerte es una consecuencia imprevista de la anterior, o directamente que había varios autores. La escena era un libro abierto que decía, esto es complejo, pero nadie supo o no quiso leerlo. Y en mitad de esta carnicería, falta una persona clave, el capataz, Manuel Zapata.
59 años, ex legionario, ex guardia civil, un hombre de carácter muy estricto. Para todos en ese momento, la conclusión era obvia. Obvia. Zapata se ha vuelto loco. Ha matado a 4 personas y se ha dado a la fuga. Y esa hipótesis, que en la superficie parece lógica, se convierte en un caso de visión de túnel para los investigadores. Durante 3 días, que fueron cruciales, todos los recursos se centran en buscar a Zapata. Una cacería humana, vamos. Totalmente. El pueblo de Paradas se encierra en sus casas, aterrorizado. Pensaban que había un asesino suelto por ahí. O sea que, mientras el supuesto culpable está a la fuga, la escena del crimen real, donde están todas las respuestas, se queda en un segundo plano. En suspenso, se pierde un tiempo irrecuperable. Es una decisión que condiciona absolutamente todo lo que viene después. Y entonces la historia da un vuelco de guión, pero increíble. 3 días después, el 25 de julio, la perra de Zapata, Tundra, no para de ladrar junto a un montón de paja. Siempre los animales. Los agentes, ya mosqueados, investigan y bajo una lona encuentran el cadáver del capataz. Un momento. Después de 3 días buscando al capataz como el asesino, aparece muerto y había estado allí todo el tiempo. Todo el tiempo. Y lo que revela la autopsia es demoledor para la teoría oficial. Manuel Zapata no es el asesino. Fue la primera víctima. La primera. Murió de un único y certero golpe en la nuca. Y ojo, propinado con el mismo pajarito que mató a su mujer. De repente no hay asesino fugado. Hay 5 víctimas. Es que es un giro que debería haber forzado un reseteo completo de la investigación. Pero es que, además, las circunstancias en las que encuentran el cuerpo de Zapata son rarísimas. Sí, esto es muy extraño. El rigor mortis indicaba que murió sentado, con las piernas cruzadas. ¿Sentado? Sí. Una postura muy poco natural para alguien que es atacado por sorpresa y por la espalda. Y luego está el detalle del reloj. Llevaba un reloj suizo automático que se para a las 30 horas sin movimiento. Pues la hora que marcaba sugería que el cuerpo pudo haber sido movido días después de la muerte. O sea que alguien movió el cuerpo, eso reactivó el mecanismo del reloj un rato y por eso la hora no cuadraba. Exacto. Si conectamos esto, la cosa se enreda todavía más. Si Zapata fue el primero en morir, ¿quién mató a los otros 4? Y la pregunta del millón. ¿Por qué esconder su cadáver para, supuestamente, moverlo a un sitio más visible? Apunta a un intento de incriminación. Clarísimo. Un intento deliberado, aunque muy torpe. Querían que se le culpara, pero la chapuza de no ver el cuerpo dejó pistas que no encajaban. Claro, el plan era, el capataz los mata y huye. Pero algo salió mal. Ahora, sin Zapata como culpable, la Guardia Civil necesita una nueva narrativa. Y rápido. Y la que construyen es, bueno, bastante imaginativa. Se sacan de la manga una teoría que hace aguas por todas partes. La nueva versión oficial es que el asesino fue el tractorista José González Pepe, el que apareció quemado. ¿Y el móvil? Una supuesta rencilla antigua con Zapata porque no le dejó pretender a su hija años atrás. ¿Y cómo encajan las 5 muertes en esa teoría? Pues es un guión rocambolesco. Dicen que Pepe mata a Zapata, luego a Juana, después a Ramón, el otro tractorista. Y aquí viene lo increíble. Supuestamente va al pueblo a buscar a su propia mujer, Asunción, la convence para ir al cortijo, la mata y finalmente se suicida quemándose con ella. Eso no tiene ni pies ni cabeza. No explica la brutalidad contra Juana ni por qué iba a involucrar a su esposa en algo así. Suena a lo que era. Un intento desesperado por cerrar el caso y dar un culpable el que fuera. Pero lo más grave es que la investigación, o la falta de ella, sigue siendo un desastre. Un desastre. Meses después, cuando por fin llegan investigadores profesionales de Sevilla, se niegan a trabajar. Describen la escena como pisoteada, limpiada y manipulada. Hay un ejemplo que leí que es indignante. Se sabe que los propios agentes adecentaron la escena. Adecentaron. Sí. Limpiaron sangre y colocaron colchones para que Televisión Española pudiera grabar un reportaje. Es increíble. En medio de un quíntuple asesinato, la preocupación era la imagen en televisión. Habla de una mentalidad y de unas prioridades que hoy son inconcebibles. Es la metáfora de toda la investigación, un despropósito. Y en este contexto de caos, emerge una figura que se mueve entre las sombras. El dueño de la finca, el marqués de Grañina. Ajá. Un militar de alto rango que, según testigos, intimidaba a los guardias civiles y respondía con evasivas. Y un detalle muy sospechoso. Pasó 2 noches seguidas en el cortijo con su administrador justo después de los crímenes,
algo que no hacían nunca. Y su coartada oficial era que había estado en un funeral en Málaga. Pero su presencia y su actitud en el cortijo siempre levantaron sospechas que nunca se investigaron a fondo. Pasan los años y el caso está en un cajón, acumulando polvo. Pero en 1981 llega un juez nuevo, joven, Heriberto Asensio, que decide que eso no puede quedar así. Y lo reabre. Y lo reabre y ordena la exhumación de los 5 cuerpos para una segunda autopsia. Y la dirige uno de los forenses más prestigiosos de España, el doctor Luis Frontela. Y aquí es donde la ciencia por fin empieza a desmontar las mentiras oficiales. Las conclusiones de Frontela son una bomba. Lo primero que demuestra es que José González, el supuesto asesino suicida, no se suicidó. ¿Ah, no? Fue asesinado. Y violentamente. Tenía el cráneo destrozado a golpes, probablemente con la culata de la escopeta, e incluso indicios de un disparo. Su muerte fue tan violenta como la de los demás. O sea que el culpable oficial era en realidad otra víctima más. Exacto. Pero hay más. Frontela analiza las fotos de la escena del crimen de Juana, la mujer del capataz. El reguero de sangre en el suelo muestra un patrón muy claro. Primero, una mancha ancha, como de arrastrar un cuerpo. Pero de repente, esa mancha se convierte en un goteo. ¿Y eso qué significa? Su conclusión es que a Juana la movieron como mínimo 2 personas. Una la arrastró y luego entre 2 la levantaron para llevarla a la habitación. Este es un momento clave. La ciencia demuestra 2 cosas de forma irrefutable: que todos los fallecidos eran víctimas y que hubo al menos 2 asesinos. Y la versión oficial, que llevaba años culpando a uno de los muertos, se derrumba por completo. Se derrumba, pero ¿a quién acusar? A nadie. Las pruebas se habían destruido años atrás, así que a pesar de las revelaciones de Frontela, el caso vuelve a estancarse. Y durante décadas el misterio permanece, hasta que en 2019 se publica un libro que lo cambia todo: El crimen de los Galindos, toda la verdad. Y el autor es Juan Matea Fernández de Córdoba. Nada menos que el hijo del marqués de Grañina. Exacto. Y su relato, por primera vez, parece que encaja todas las piezas sueltas del puzzle. La hipótesis de Juan Mateo es, hasta hoy, la más sólida y coherente, y la estructura de forma muy lógica. Primero, el móvil. Sostiene que no fue un crimen pasional, sino económico. Económico. Un fraude. Según él, su padre, el marqués, estaba implicado en un desfalco en una cooperativa agraria, y el capataz, Manuel Zapata, que era un hombre íntegro, lo descubre y amenaza con denunciarlo. A partir de ahí se desencadena la tragedia. Según el libro, el marqués, su administrador y un tercer hombre, un matón, al que el autor apoda Curro, van al cortijo a silenciar a Zapata con dinero. Pero él se niega a aceptar el soborno. Y entonces la violencia estalla. Curro, el matón, golpea por la espalda y mata a Zapata. Juana, su mujer, lo ve o lo oye todo y la matan a continuación para que no hable. Y en ese momento, según el hijo, el marqués y el administrador se van a Málaga para fabricar su coartada, dejando a Curro con la tarea de limpiar la escena. Pero el plan se tuerce por completo. Claro. La llegada inesperada, primero de Ramón Parriña con su tractor, y más tarde del matrimonio de José y Asunción. Convierte lo que era un doble asesinato en una masacre. Curro se ve obligado a eliminar a todos los testigos que van apareciendo, uno tras otro. Y el encubrimiento posterior encaja perfectamente con todos los detalles raros que hemos comentado. Claro. Curro quema los cuerpos de José y Asunción y prende fuego al cobertizo para crear una gran distracción que le permita huir. Y lo más importante, el cuerpo de Zapata es escondido y, según esta teoría, movido días después por el marqués y el administrador durante una de las noches que pasaron solos en la finca. Y eso explicaría lo del reloj. El movimiento del cadáver lo reactivaría. Por fin encaja. Pero a ver, ¿qué prueba tiene el hijo para sostener algo tan grave contra su propio padre? La pieza final es una confesión tardía de su madre, la marquesa. Años después le contó que, justo después de los crímenes, ella entró en la casa principal del cortijo, la de los marqueses, y encontró una mancha de sangre fresca en la cocina. Y la limpió. La limpió por miedo y guardó silencio durante décadas. Vaya, es una historia que ata casi todos los cabos sueltos, pero llega 40 años tarde. Exacto. El legado del caso de los Galindos es el epítome del fracaso judicial. Es una tormenta perfecta. Incompetencia inicial, la falta de medios de la época y, muy probablemente, la influencia de una élite social que paralizó la verdad. ¿Y el caso prescribió? Prescribió en 1995.
Y para colmo, el sumario original, con más de 1000 folios, se perdió tras el derrumbe del techo del juzgado de Marchena. O sea que legalmente es un caso cerrado y enterrado. La teoría del hijo del marqués es coherente, es plausible, pero ya no tiene recorrido penal. Los principales sospechosos murieron sin ser juzgados. Es que al final el crimen de los Galindos no es solo la historia de 5 asesinatos. No. Es la crónica de un pacto de silencio en la España rural de la transición. Una herida que nunca ha terminado de cicatrizar en ese pueblo. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? La verdad judicial se perdió para siempre, pero la verdad histórica, la sentimental, la que cuentan los libros y la memoria de la gente, sigue muy viva. Y te hace pensar, ¿cuántos otros Galindos ha habido en la historia? Crímenes donde la verdad fue sepultada no por la astucia de los criminales, sino por el peso del poder y el silencio cómplice de toda una comunidad.